Ya nos metemos en la difícil tarea que es analizar este contexto económico, ¿no? Que es uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir a este gobierno, ¿no? Un gobierno que había arrancado con una expectativa en los mercados muy grande, que después fue bajando y que tuvo su variación, hubo momentos de mayor y menor relación con los mercados que le han respondido de diferentes maneras, pero en este caso le dieron un cachetazo post elecciones. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto del mercado respondiendo al gobierno. Nos acompaña Gerardo De Santis, quien es economista de aquí de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación de la UNLP. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Bien. ¿Te sorprendió este pasaje de lo que pasó el viernes, los mercados respondiendo a una supuesta encuesta que le había llegado, y el lunes ya con un cachetazo al gobierno? Bueno, no, porque, o sea, lo que sí sorprendió fue el resultado electoral. O sea, creo que ahí, bueno, en general un poco lo dijeron ustedes al principio, nadie pensaba semejante resultado, una diferencia tan grande, que un poco parece que deja sin chance para octubre el gobierno. Entonces, eso tiene impacto. Porque si el gobierno seguía con chances, el impacto en las cuestiones económicas hubiese sido menor. Pero digo que no sorprende que pase lo que pasa con los mercados, porque estaba claro que la Argentina, la situación financiera de Argentina es muy delicada. Un mes atrás, la agencia internacional Bloomberg había calificado a la Argentina como el país emergente más vulnerable del mundo. O sea, no un poquito vulnerable, más o menos vulnerable. O sea, el que estaba en la peor situación, con una serie, y este análisis era con una serie de cuestiones abordadas sobre la situación de deuda de la Argentina contra su PBI, la situación de las exportaciones, la situación fiscal, y también lo errático y desacertado de la política económica. Es lo que Bloomberg dice. Con lo cual, y pensemos, para dimensionar, que era el país emergente más vulnerable, a pesar de tener un crédito del Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Cosa que no tiene Turquía, por decir algo. O sea, claro, otros países que están en problemas son menos vulnerables que la Argentina, a pesar de que Argentina tiene un crédito por fuera del estatuto del Fondo Monetario Internacional de un monto histórico en su tamaño. Claro, hay un blindaje económico ahí, claro, del Fondo Monetario. A pesar de ese blindaje, mega blindaje, Argentina para Bloomberg era la más volátil. Y bueno, y se notó que no se equivocaban, ¿no? Claramente. Por eso digo que para los economistas que estamos mirando los números y la situación y miramos el riesgo país de todos los países, si uno hace algunas comparaciones como para que quede claro la gravedad de la situación. Si Turquía, que tiene un problema político-económico con Estados Unidos, o sea, tiene un conflicto, está en una situación con menos riesgo país que nosotros y es menos vulnerable que nosotros, que tenemos el apoyo de Estados Unidos y un crédito semejante con el fondo, está claro que el problema de interno que tiene la economía argentina es muy profundo, muy grave, muy delicado. Y que, bueno, sigue existiendo y ahora se ve reflejado por el resultado electoral. Pero esta cuestión estaba en el fondo. Ahora, ¿qué tan importante puede ser la palabra de un presidente, por ejemplo, lo que dijo Mauricio Macri el lunes, con esta corrida bancaria y casi haciendo responsable a la oposición de lo que estaba sucediendo, pidiendo autocrítica a la oposición directamente para los mercados también? Porque se lo vio realmente complicado a Macri el lunes, ni siquiera sus propios aliados lo defendieron en esa, ¿no? Sí, creo que fue un grave error político del presidente su intervención, tanto del domingo a la noche como la del lunes. Quizás si esas dos intervenciones no hubiesen existido y hubiese dicho lo que dijo hoy, bueno, uno puede decir, anuncia una serie de paliativos ante un problema grave, no soluciona el problema, parece una propuesta más electoral para llegar a octubre que otra cosa, pero no el desacierto de sus declaraciones del domingo y del lunes. Yo creo que el presidente tiene una responsabilidad concreta, que es abordar los dos grandes problemas que hay en la economía argentina. Uno es de muy cortísimo plazo, que es el famoso tema de las LELIQ. O sea, hay una bomba de tiempo que se hace y que lo ha generado el propio gobierno. Claro, eso te decía que se autogeneró, ¿no? Que lo generó el gobierno en estos 3 años y medio. O sea, ahí hay una cifra sideral de deuda en pesos que tiene el Banco Central, y que devenga una tasa de interés altísima, 75%. Pensemos lo siguiente:
75 anual. Pensemos lo siguiente, las economías normales desarrolladas, la tasa de interés interna es el 2% anual. Los países que tienen problemas más o menos, o problemas graves, la tasa de interés interna de esos países es el 10, el 15, el 20. La de la Argentina es el 100. Claro. Es un claro reflejo de la situación vulnerable. Y no es que tenemos el 100 ahora después de las elecciones. O sea, hace un año que venimos con esta tasa de interés doméstica. Bueno, ahí hay un problema. O sea, que si el presidente está pensando en la viabilidad de la economía argentina y en el empleo de los argentinos y en el salario de los argentinos y en las jubilaciones de los jubilados, hay que arreglar ese problema. No se lo puede dejar ni a él mismo ni a otro que gane. Y el otro gran problema es que la Argentina logró un crédito del Fondo Monetario Internacional sideral de un monto fenomenal, pero de cualquier manera eso no despeja los pagos de deuda a partir del año que viene, porque prácticamente la totalidad de ese crédito ha financiado a este gobierno. O sea, eso también es un punto de irresponsabilidad. ¿Qué hace el que viene? Claro. Ahora, lo que te vamos a invitar es a ver las medidas que vos decías recién. Hoy habló Macri y habló de medidas concretas, de puntos concretos. Vamos a ver un poco cuáles fueron algunas de estas medidas que nombró, que anunció hoy a la mañana, muy temprano, antes de que abran los mercados, Mauricio Macri. Se va a aumentar el salario mínimo. Se va a elevar un 20% el piso del impuesto a las ganancias, algo que venía reclamando mucho Carrió, ¿no? Este punto. A los trabajadores informales y desocupados se le brindará 2 pagos extras de 1.000 pesos en la asignación universal por hijo. Y los trabajadores de la Administración Pública Nacional van a recibir un bono de 5.000 pesos por única vez. Esto, el congelamiento de las naftas también y demás. Exactamente, sí, van a suspender el aumento del combustible y demás. Esto pero son por 3 meses es todo 10. esto, digamos, ¿no? Claro. Sí, por eso al principio dije, es una medida que parece que uno la podría encuadrar, pero en un intento de llegar a octubre mejor posicionado. Pero ayuda esto, digo, porque la devaluación va directo a los precios, digo, eso está claro. Aumenta, hoy hablaban de un 30%, recién nos llega un mensaje, 15% aumento en la leche de la Serenísima, digo, ya eso para los supermercados. ¿Te sirve tener 2.000 pesos más o 1.000 pesos más en el bolsillo? Es mejor que no tenerlos. Totalmente, sí. Rápidamente, sí. Pero para enmarcarlo, lo que vos querés decir, hay que tener en cuenta que los sectores que están desfavorecidos por este modelo económico vienen perdiendo hace 2 años, 1 año y medio. Claro. No es que ahora van a tener un impacto porque el dólar subió y eso se va a traducir claramente en los precios. No, son sectores que han venido castigados y un poco también están en la explicación del resultado electoral. O sea, las propias medidas económicas que el gobierno tomó durante 3 años y medio afectaron fundamentalmente, digamos, los sectores de menor ingreso es una situación crítica, pero a los que más afectaron es a la clase media, que es un sector que apoyó a este gobierno. Claro. Si vos sumás que hace 4 años había 1 millón de personas que pagaban impuestos a las ganancias y ahora hay 2 millones, o sea, la presión tributaria sobre la clase media aumentó. Si a eso le sumás que el ajuste tarifario que se hizo en estos 3 años y medio, de un monto que va mucho más allá de lo que había que hacer. O sea, acá se ha recompuesto las rentabilidades de las grandes 20 empresas energéticas a un rendimiento fenomenal, mucho más allá de lo que era necesario hacer. Estaba claro que había que modificar la cuestión de las tarifas de aquel momento, pero no esto. Y eso impactó contundentemente en la clase media. En votantes de Macri, ¿no? Como decías, en votantes de Cambiemos. Claro. La respuesta electoral tuvo mucho que ver con eso, con clase media muy afectada por las medidas de Por una Cambiemos. conjunción de factores. Claro. La parte impositiva, las tarifas, la propia inflación. Pensemos que el gobierno llegó y la inflación era 25 anual y estamos en 50, 55, 60. Bueno, ahora hay que esperar porque vamos a superar con esto de esta devaluación de estos días. Claro. O sea, la clase media ha sufrido y todo eso dio como resultado la contracción del mercado interno. O sea, que el grueso de la clase media pierda sus ingresos, derrumbó la actividad económica y da como resultado la imagen que tenemos de La Plata, pero en realidad de casi toda la ciudad del país, que vos ves persianas cerradas por todos lados. O sea, claro, locales en alquiler, nadie los va a alquilar porque no hay ninguna perspectiva hacia el futuro. Y ahí en cada empresa o negocio que cerró, vos tenés un pequeño empresario o mediano empresario que no tiene más la empresa y tenés 2, 3, 5, 10 puestos de trabajo que se perdieron. O sea que creo yo, a mi criterio, la cuestión económica ha sido central en la decisión del voto o el resultado electoral. Y cuando uno
que uno no sabía qué iba a pasar, pero uno venía diciendo, mirá, está pasando todo esto. Los sectores de menores ingresos tienen el impacto de la devaluación y el precio de los alimentos. Y la clase media tiene todo esto que acabo de enumerar. Bueno, si eso se iba a expresar en las urnas o no, pero claro. que eso estaba. Y que se expresó, se expresó. Y se expresó Evidentemente también, creo que sí, el tal gobierno no cual. esperaba semejante expresión, por lo menos en ese sentido. Sí, totalmente. Bueno, Gerardo, te vamos a molestar quizá en otro momento también para ver cómo continúa todo esto y cómo impacta. Hoy por lo menos ya un anuncio de que hablaron por teléfono Alberto Fernández con Mauricio Macri. Por último, ¿crees que eso puede llegar a modificar algo en la economía en estos días venideros? Yo un poco lo dije antes. Yo creo que tendrían que acordar algo respecto a estas dos cosas, las LELIC y renegociar con el Fondo Monetario. Yo creo que si Macri piensa en los ciudadanos de a pie, tendría que abordar esos dos temas, de alguna manera consensuarlo, o ver en qué grado puede consensuarlo bueno, porque aparte está de la dificultad esta que Alberto Fernández ni siquiera, o sea, no es que fue elegido. Claro. Recién es candidato. Claro. O sea pero bueno, algún acuerdo y tratar de que el presidente lo que tendría que hacer es abordar estos dos problemas y no dejárselos a nadie. Totalmente. Gracias por venir, Gerardo. Muy No, amable. por favor, gracias a usted.